Vamos a tener un momento de oración y pedirle a Dios ahora que nos ponga todos los sentidos en su palabra, que podamos con alegría entender y comprender su palabra. Damos gracias a Dios por este primer día de la semana, ¿verdad? Con gran alegría venimos a encontrarnos juntos para adorar y conocer del Señor. Vamos a orar, hermano. Señor, gracias porque tú resucitaste, nosotros también resucitaremos. Gracias por la iglesia, gracias por Jesucristo, gracias por la salvación. Ahora te pedimos, Señor, que nosotros podamos entender tu palabra, que podamos comprenderla, que podamos atesorarla en nuestros corazones. Te rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, se me quedó la Biblia. Cami, préstame la Biblia que está en la maleta ahí. Nosotros estamos en una serie de clases de escuela dominical y como esto es una clase, esto no es un sermón, no es un culto en todo el sentido de la palabra, es una clase. Nosotros vamos a estar interactuando entre nosotros. Le pedimos que esté atento, que esté al tanto de lo que vamos a estar compartiendo. Muchas gracias, amor. Estamos en una serie que empezamos ya hace algún tiempo. Y esta serie pudiéramos titularla Lo que creemos los reformados, lo que somos y creemos los reformados. ¿Qué es una iglesia reformada y qué cree una iglesia reformada? Sabemos que nuestra iglesia en los últimos tiempos ha ido teniendo nuevas visitas, nuevas personas que nos están visitando y nosotros entendimos que era bueno que la iglesia nuevamente fuera entendiendo las bases de una iglesia reformada. ¿Cuáles son los distintivos de la iglesia reformada? En primer lugar, hace ya tiempo atrás, ¿qué tiempo hace? Hace unos cuantos meses atrás, comenzamos acerca de la historia de la Reforma Protestante. Vimos, nuestro hermano Amado trajo una serie sobre historia acerca de los inicios de la Reforma Protestante. Ahí vimos a la persona de Lutero, vimos a Calvino, vimos a los principales exponentes de la Reforma Protestante. Eso fue hace un tiempo atrás, usted puede ver las clases en YouTube. En segundo lugar, a mí me correspondió hablar sobre la historia del puritanismo, el movimiento puritano dentro de la reforma de la iglesia. Y en tercer lugar, el pastor Daniel le tocó hablar acerca de la historia de los bautistas. Una breve historia de los bautistas. Con eso nosotros quisimos un poco situarnos en que nosotros no somos una iglesia nueva. Y tener la tranquilidad de que aunque somos nuevos en Hialeah, no somos nuevos en la historia. Nosotros tenemos un lazo que nos une con los reformados. Un lazo que nos une con la historia de la iglesia. No somos un fenómeno nuevo. No queremos serlo, no intentamos serlo. En segundo lugar, nosotros también estamos ahora en el punto ¿qué creemos los reformados? O sea, ¿qué somos históricamente? Ahora, ¿qué creemos los reformados? Y quisimos hacerlo muy sencillo, exponiendo las 5 solas de la reforma. Exponiendo y trayéndole a ustedes que las 5 solas de la reforma resumen nuestra manera de ver la Biblia, nuestra manera de ver la iglesia, nuestra manera de ver todo lo que la Biblia tiene para nosotros hoy. Las 5 solas de la reforma la pudiéramos hablar en este edificio, ¿verdad? Un edificio que nosotros tratamos de ir construyendo. En primer lugar, la primera sola fue sola escritura. Los reformados gritamos, solo la Biblia es suficiente y autoritativa para dirigir nuestras vidas y la vida de la iglesia. La iglesia reformada no tiene otro documento autoritativo. La iglesia reformada no tiene documentos adjuntos como otras denominaciones, por decirle de alguna manera, o sectas deberíamos llamarle. Solo la Escritura. Y en solo la Escritura, el pastor Joel y yo estuvimos hablando acerca de la autoridad, de la naturaleza y de la suficiencia de las Escrituras. En segundo lugar, hablamos de esta otra columna que le correspondió completa al pastor Daniel. Él nos habló acerca de solo Cristo,
la expiación de Cristo, la naturaleza, la necesidad y el alcance de la expiación, y él terminó hablando acerca de Cristo como nuestro único sacerdote, profeta y rey. Ahora, ¿dónde estamos? Estamos acá. Estamos en sola gracia, enfrascados en tratar de traer a nuestros hermanos que la Iglesia Reformada tiene como una de sus columnas que nosotros solo fuimos salvados por gracia, sin nada más. Y en ese sentido, nosotros comenzamos hablando acerca de 3 puntos hemos hablado. Primero, la gracia común y gracia especial. Esa clase está en YouTube, pueden verla. ¿Qué es gracia común? ¿Qué es gracia especial? En segundo lugar, en la clase anterior, les resumo esto porque el domingo anterior no estuvimos dando clase, o no estuvimos dando esta serie de clases. Estuvo el pastor Eri hablando sobre el ministerio pastoral, pero en la clase anterior hablamos de qué tan hondo caímos. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con sola gracia? Bueno, todo. Porque si tú no entiendes qué tan hondo cayó el ser humano, qué tan hondo es el estado del ser humano, nunca comprenderás la gracia de Dios. Nunca la comprenderás. Entonces, en esa clase estuvimos hablando de la depravación total. Es como en la medicina. Un médico necesita tener una evaluación clara de la enfermedad del enfermo para administrar el tratamiento adecuado. Eso es básico en la medicina. Si tú no tienes un buen diagnóstico, tú nunca pondrás un tratamiento adecuado. Pero no solo el médico necesita comprender esto, también el enfermo y la familia. Y por eso es que la manera, y yo les introduzco esto de medicina porque es de lo que sé, que la manera de ver el cáncer, por ejemplo, en los Estados Unidos es diferente a nuestros países de Latinoamérica. En nuestros países de Latinoamérica, los latinoamericanos somos emocionales, ¿verdad? Los sentimientos, eso. Entonces, en los países de Latinoamérica se le esconde al enfermo que tiene cáncer, ¿no es verdad? Nada, no se le dice, por lo menos eso pasa en Cuba, en los países del Caribe, ¿verdad? No se le dice al enfermo que tiene cáncer. El enfermo, muchas veces se le miente al enfermo, se le lleva al hospital y se le dice, no, es una piedra en los riñones, es un tumor así grande en los riñones, no es, ¿verdad? Entonces no se le dice, pero los norteamericanos dicen, eso tiene un problema. Y es que el enfermo no estar consciente de su enfermedad, el enfermo muchas veces no sabe por dónde ir, no sabe qué hacer, no sabe que tiene que ya estar al tanto del testamento, no sabe por qué tiene que ir tanto al hospital, crea un vacío que llega un momento en que el enfermo dice, acábenme de decir que tengo, porque una piedra en los riñones no me hace ir al hospital todas las semanas. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, trayendo esto a la palabra de Dios, si tú no tienes claro cuál es tu estado antes de Cristo, tú nunca podrás comprender la gracia que fue vertida sobre ti. Nunca lo podrás comprender. Así que estas clases han tenido un orden lógico. Si nosotros comprendemos la clase anterior, podremos claramente comprender esta clase sin ningún problema, porque esta clase es esta pregunta. ¿Cómo es que hoy estoy acá? ¿Cómo es que hoy estoy acá? Si yo comprendo la pregunta anterior, comprendo esta. Si no la comprendo, no puedo comprender esta. Y eso, los reformados le llamamos elegidos por gracia. Si nosotros entendemos el impacto devastador del pecado sobre la persona, la contaminación y corrupción de todos los aspectos de la persona, estoy en la clase anterior, la incapacidad total de la persona de agradar a Dios, la depravación universal de todos los seres humanos, algo que Pablo claramente lo dice en Romanos 3, 9 al 18, cuando dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, con su lengua engañan, etc. Si nosotros entendemos eso, que en la humanidad y nosotros mismos, porque nosotros éramos parte de esa humanidad, o somos parte de esa humanidad, no hay nadie que quiera buscar a Dios, dice la Biblia. Nadie quiere buscar a Dios. Todos se desviaron de Dios. Entonces nosotros podremos comprender
¿cómo es que hoy estoy acá? ¿Cómo es que hoy estoy acá? El que no comprende la pregunta anterior dice, bueno, yo estoy acá porque yo me di cuenta que Dios es mejor. Yo estoy acá porque mi familia me enseñó a amar al Señor. Yo estoy acá porque yo fui criado en una familia cristiana. ¿Tiene eso alguna respuesta bíblica a la pregunta? Si entendemos qué tan hondo caímos. Si entendemos cuán depravados estábamos. Así que queremos hoy preguntarle a las Escrituras, si esa es mi condición, ¿por qué? ¿Cómo es que hoy estoy acá? Así que, mis hermanos, nosotros queremos traerles a ustedes la respuesta que encontramos en las Escrituras. Y la respuesta es, hemos sido elegidos incondicionalmente. Hemos sido elegidos incondicionalmente. Antes de dar definiciones o establecer lo que creemos de esta doctrina, que probablemente sea la doctrina que más nos distingue, yo quiero que ahora, como buenos estudiantes de la Biblia, vayamos a un texto sin prejuicios, o con la menor cantidad de prejuicios posible, para ser sinceros con nosotros, ¿verdad? Con la menor cantidad de prejuicios posible. Y extraigamos de ahí lo que quiere decirnos el escritor inspirado. El pastor Joel y yo estuvimos durante 3 días en un curso de capacitación. ¿Se puede llamar así, curso de capacitación? Bueno, en unos talleres sobre predicación expositiva. Y yo dije, bueno, voy a traerle a la iglesia lo que aprendí, a ver si aprendí algo. Quiero que vayamos a la Escritura, como buenos estudiantes de la Escritura, y vayamos sin prejuicio. No les voy a dar ninguna definición reformada, no les voy a hablar ahora de la confesión de fe de nosotros, no les voy a hablar de lo que yo creo de la Biblia. Vamos a ir solo a la Biblia. Y vamos a dejar que sea la Biblia la que hable. Y vamos a enfrentarnos al texto bíblico. Vamos a todos a buscar Romanos capítulo 9. Vamos todos a Romanos capítulo 9. Yo les leo rápidamente Romanos 9 porque si no, no nos da tiempo la clase. Comienzo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas ante hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra?
y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. No, más a Israel, disculpen, verso 31. Que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrita, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Y que nadie salga corriendo, que lo vamos a explicar. Romanos capítulo 9. Tenemos varias secciones que le propongo ir estudiando. Pongan su Biblia de nuevo en el capítulo 9, donde está el 9 grande, y vamos a ver la primera sección. Romanos capítulo 9, versículos 1 al 5. Claramente Pablo nos da una razón de gran tristeza. Vamos, ¿cuál es la tristeza que tenía Pablo? Leemos rapidito. ¿Cuál es la tristeza? Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Verso 2, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. ¿Por qué? Por amor a mis hermanos. ¿Quiénes son sus hermanos? Los judíos, los parientes según la carne, dice aquí claramente que son los israelitas. O sea, mis hermanos, Pablo está diciendo, oye, yo tengo una tristeza por mi pueblo. Un pueblo que no va a ser salvo a pesar de que heredó las promesas, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley. Así que en un sentido todo lo que Pablo va a explicar sale de esta proposición, de la gran tristeza que él siente por su pueblo. Y él mismo se está preguntando, ¿por qué mi pueblo no ha sido elegido por Dios? Esto se hace eco en esta sección de Moisés cuando intercede por los suyos. Y miren lo que Pablo tiene en mente, mis hermanos. Éxodo 32, 30 al 32. Pablo cita directamente un pasaje del Antiguo Testamento, o por lo menos lo tiene en mente, que dice, alguien que lo lea. No sé si lo ven. Aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, y quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdonen ahora su pecado, y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Pablo probablemente tenga en mente estas palabras. Moisés, esto era muy típico de Moisés. Moisés se presentaba delante de Dios y decía, Señor, no los mate. Señor, ten misericordia de ellos o mátame a mí. Pablo dice, yo deseara yo mismo ser anatema por amor a ellos. ¿Entienden el punto? Yo deseara yo mismo, si fuera posible, ser un separado. Anatema es un separado. Por amor a ellos, por amor a los judíos, por amor a mi pueblo. Señor, dice Moisés, perdona su pecado o ráeme de tu libro. Una expresión de solidaridad con el pueblo. Ahora, Pablo quiere defender el punto que la palabra de Dios no ha fallado. Para comprender esto debemos hacer un poco de historia, mis hermanos. Yo les pido ahora que busquemos los versos 6 al 9 y los tengamos allí. No que la palabra de Dios haya fallado, porque uno se pregunta,
¿por qué si los judíos, Dios se les presentó, Dios les dio el pacto, las promesas, la adopción, ¿verdad? Y el Mesías según la carne vino de ellos, alguien me decía por allí, ¿por qué Dios no los escogió a todos como nación? Y Pablo quiere defender la palabra de Dios y dice, no, la palabra de Dios no ha fallado. Porque también los judíos le sacaban a Pablo un argumento. Yo quiero que alguien me diga cuál es el argumento que tenían los judíos para decirle, Pablo, tú estás errado. Nosotros sí somos el pueblo que Dios ha escogido, todito, cada uno de nosotros. Por ser descendiente. Dice Pablo, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Abraham, mis hermanos, y después habla acerca de que ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Tenemos que hacer un poco de historia. Dios dio a Abraham una promesa de redención. En Génesis capítulo 22, versos 17 al 18, Dios le da a Abraham claramente una promesa de redención. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Entonces los judíos se hacían una pregunta que podía ser lícita. ¿Acaso no somos nosotros descendientes de Abraham? ¿Eran ellos descendientes de Abraham, hermano? Claramente que sí. ¿Cómo es que me vienes a decir tú a mí que yo, siendo descendiente de Abraham, eso no me convierte en un hijo de Dios? Si la promesa era para Abraham y su descendencia. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo tú me vienes a decir ahora a mí que yo soy un separado siendo un descendiente legítimo de Abraham? Pablo le responde, primero, la palabra de Dios no ha fallado. Su promesa y el plan de ser el Dios de la descendencia de Abraham no es una descendencia natural, dice Pablo. No todos los que descienden de Israel son israelitas. No, verso 8, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Pero ahora, sí, tú le dices son judíos, lo decimos entre nosotros y pasa bien, ¿verdad? Pero tú le dices son judíos y te dice, pero ¿qué tú te has creído para interpretar el texto de las Escrituras de esta manera? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que un descendiente legítimo de Abraham no es un hijo de la promesa? ¿Qué autoridad tú tienes para venir a decirme eso a mí? Pablo le dice, Pablo era un maestro de las Escrituras. Le demuestra por la misma historia de Abraham que había descendientes que no eran hijos de la promesa. ¿Entienden eso, hermano? Él va a la misma historia de Abraham y les demuestra que hay descendientes legítimos de Abraham que no son hijos de la promesa. ¿Cuáles son? Antes de llegar a Jacob, Génesis 21, 8 al 12. ¿Qué dice ese texto? Lo pudiéramos leer completo. Yo lo leería. Es larga la clase. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Y le dijo, por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Y le dijo, él en un sentido le dijo, Sara, dale suave, que ese es mi hijo también. Pero miren lo que Dios le dijo a Abraham. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. No vamos ahora a juzgar a Sara aquí. Pero hay un punto importante. Y de hecho Dios es tan misericordioso que tiene misericordia de Agar, ¿se acuerdan, verdad? Y Él proveyó un pueblo para Ismael. Él no lo desamparó por parte de su misericordia y su gracia común. Pero le deja claro a Abraham,
el hijo de la promesa no es Ismael. No es Ismael. No es Ismael, Abraham. Y Pablo saca una conclusión acá. No son los hijos según la carne, sino los que están contados en la promesa de bendición hecha a Abraham. Y eso lo demuestra nuevamente usando el ejemplo de Isaac. Verso 10. Isaac era el descendiente de la promesa, ¿verdad? Sin embargo, eso no hacía a sus hijos de manera natural descendientes de la promesa. ¿Los hacía? ¿Algún judío podría pensar eso? Bueno, está bien, ya me demostraste que los hijos de Ismael no iban a heredar la promesa. Ahora, los hijos de Isaac, claro que tienen que heredar la promesa. Ah, no tampoco. No eran todos los hijos de Isaac los que iban a heredar la promesa, ni sus descendientes. Dios escogió a Jacob y aborreció a Esaú. ¿Qué eran Jacob y Esaú? Mellizos. Eran hermanos, pero mellizos. A mí me parece que en la historia de la redención, Dios hace que estos hijos sean mellizos para enseñarnos algo. Nacieron el mismo día, estaban en el mismo vientre, eran los dos hijos de la misma madre, de Rebeca. Y entonces, ¿cómo es que estos dos hijos no heredan los dos la promesa hecha a Isaac? Bueno, ¿en base a qué Dios? Y ahora también Pablo no nos deja con esto. Con esta cosquillita en el corazón dice, bueno, ¿en base a qué Dios escogió a Jacob y aborreció a Esaú o no escogió a Esaú? Bueno, en base a que Jacob agradó a Dios y Esaú no. Bueno, en base a que Jacob se portaba mejor que Esaú. Bueno, en base a que Jacob amaba a Dios más que Esaú. Bueno, en base a que Jacob era un niño bueno y obediente. Ridículo, mis hermanos, esos argumentos. Ridículos. Pablo dice, no. Esa no era la razón. Versos 11 al 13. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por obras, sino por el que llama. Se le dijo, el hijo mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y si vemos la historia, vemos que Jacob era tan perverso como Esaú, ¿verdad? Esas conclusiones la saca alguien, la pudiera sacar alguien que no ha leído la historia bíblica. Porque Jacob era tan perverso como Esaú. Por lo tanto, Pablo, recordando esa historia, dice, no. Hermano. Es que a mí me dijeron en ese momento, hermano, una controversia, ¿no? Que la pudiera sacar aquí. Alguien que ha leído la Biblia, que es miembro de una iglesia, me dijo, es que Dios sabía que el corazón de Jacob era mejor que el de Esaú. Sí, esa es la conclusión lógica que sacan, vamos a decirlo, nuestros hermanos arminianos. Pero mis hermanos, esa conclusión la sacan por prejuicios que llevan al texto. No es lo que dice el texto, mis amados hermanos. No es lo que dice el texto. Ahora, vamos a la otra sección. Romanos 9, 14 al 23. Pablo entonces va a hacernos una pregunta. ¿Pone la elección incondicional en tela de juicio la justicia de Dios? Porque alguien podría decir, y eso es un argumento que usan contra nosotros, pero yo dejo que el apóstol Pablo hable. Pájate con el apóstol Pablo, no conmigo. Si Dios escoge a uno desde el vientre de la madre y al otro no, ¿cómo puede Dios condenar al que no escoge? ¿Entienden eso, hermano? ¿Qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios. Y dice, más abajo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca.
Y dice más abajo, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Pues ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Por qué Dios puede culpar a alguien que no ha elegido? Un argumento sólido, ¿verdad? Aparentemente. El mismo apóstol lo responde. Verso 14, el apóstol dice, de ningún modo hay injusticia en Dios. Por ahí, por ese camino, no te vayas. De ningún modo hay injusticia en Dios. Y Pablo le explica citando un texto y citando el texto de la salida de Egipto. ¿Algún hermano que lea? Yo creo que eso está muy pequeño para que alguien lo lea, ¿verdad? Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Obviamente Pablo está citando ese pasaje. Ahí sí no es que yo pienso. No, Pablo está citando ese pasaje cuando Dios escoge a Moisés para sacar a su pueblo de Israel. Para sacar a su pueblo de Israel. Y Moisés, en ese contexto, Dios le dice, Moisés, tú vas a proclamar el nombre de Jehová, pero yo me voy a compadecer y tener misericordia del que yo quiera. Y me voy a ser clemente con el que yo quiera ser clemente. La Biblia de estudio dice, esta es la Biblia de estudio de la Reforma, una Biblia que les quisiera recomendar. Cuando Dios muestra misericordia hacia una persona, no es una persona ganando recompensa por sus propios esfuerzos, sino que es la gracia gratuita y soberana de Dios extendida a personas indignas, quienes son moralmente incapaces de algún esfuerzo aceptable. Dios no le debe misericordia a nadie. Así que no hay injusticia cuando la misericordia se manifiesta. Dios no le debe misericordia a ningún ser humano. Así que cuando Él muestra misericordia hacia algún ser humano, no lo hace porque se la debe. No hay injusticia con el otro que no le muestra misericordia. La misericordia es claramente una prerrogativa divina. Descansa en el beneplácito y la voluntad de Dios, no en la de ningún ser humano. El verso 17, hay otro ejemplo para mostrar el punto. Y el ejemplo es lo que Dios hizo al faraón. Eso se los puse. El ejemplo es lo que Dios hizo al faraón. Dice Éxodo 9, 16 al 17. A la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. En el texto original era Moisés el que decía esas palabras. Es interesante que Pablo dice que Dios fue el que dijo esas palabras a Faraón. Ahora, ese texto de la Reina Valera, esa palabra ensoberbeces, ya no se usa. Es un poco compleja. Yo les quise traer la Biblia de las Américas que dice, pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer, para mostrarte en ti, para mostrar mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra, y todavía te enalteces contra mi pueblo, no dejándolos ir. Fue Dios quien habló a Faraón por medio de Moisés. Aclaración. Hay una aclaración interesante en este texto que es el que Pablo pone en Romanos 9. Que Dios endurece el corazón del faraón. Hay una aclaración que hacer. Cuando nosotros vamos al texto original, Faraón, ¿qué hace? Se endurece, se enaltece. Fíjense que en el texto original Dios le dice a Faraón por medio de Moisés, todavía te enalteces contra mi pueblo, no dejándolos ir. Así que, mis hermanos, cuando Dios endurece el corazón de Faraón en Romanos 9, 18, no crea un nuevo mal en el corazón de Faraón, sino que lo entrega a sus malos deseos existentes como un acto de juicio divino que al final resulta en la demostración del poder de Dios. Esto es un poco más profundo, creo, pero ¿qué hermanos piensan que Dios
intencionalmente endureció el corazón de Faraón. Le dijo, mira, yo te voy a endurecer más para que no llegues a la verdad, para que no ilumines. ¿Qué tendencia teológica es esa? El hipercalvinismo. De ahí también tenemos que cuidarnos. Dios endureció el corazón de Faraón, dejando a Faraón en sus propios pecados. Es lo mismo que pasa en Romanos 1, cuando dice que Dios los entregó, como que Los dejó, los entregó, es la palabra. Dios entregó su maldad, los dejó. Amén. Exactamente. Y cuando Dios deja a alguien ser todo lo malo que pueda, ¿cómo se llama en teología eso? Ya lo dimos en la clase. ¿No? ¿Cuál es lo que Dios hace que la gente no sean todo, no le voy a decir la palabra, sino todo lo malo que pudieran ser? La gracia común. Dios retira su gracia común de Faraón y le deja hacer todo lo endurecido y malo que él pudiera hacer. Entonces, bueno, ahí les hice la aclaración. ¿Con qué derecho puede Dios culpar por sus pecados a aquellos que no ha elegido? ¿Con qué derecho puede hacerlo? ¿Quién puede resistir a su voluntad de elegir a unos y a otros no? Hermano, estoy haciendo las mismas preguntas del apóstol Pablo, verso 19. ¿Con qué derecho Dios puede culpar por los pecados a la gente si no los escoge? Bueno, el apóstol Pablo dice esta frase, esta premisa conclusiva y poderosa. El alfarero tiene todo el derecho de hacer lo que le plazca con el barro. Es duro, pero es lo que dice la Biblia, mis hermanos. Es duro, pero nosotros no estamos aquí para tergiversar el texto bíblico. El alfarero hace lo que él quiera con el barro. Y tampoco Pablo es original en este texto. Pablo está pensando en el Antiguo Testamento también, porque en Isaías 64:8 es el pasaje que Pablo pone. Mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, tú nuestro alfarero, obra de tus manos somos todos nosotros. Todas las personas, mis hermanos, miren, esto lo dice R.C. Sproul antes de hablarles de esto. Miren, este hombre de Dios lo que decía: que Dios deba mostrar misericordia a cualquiera de esa misma masa adámica y crear vasos para su honra, a partir de allí evidencia la bondad de la gracia. Porque Pablo introduce un tema importantísimo. Fíjense, mi hermano, cuán cuidadosa es la palabra. La palabra dice, el alfarero, ¿y qué le dice a la masa? ¿Qué dice el texto? Sí, no, pero no están leyendo el texto, por eso no me responden. ¿Qué tiene en sus manos el alfarero? ¿Qué tiene? Una misma masa. Un mismo barro. Un mismo barro. O no tiene, verso 21, potestad del alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Pablo es claro al decir de la misma masa. O sea, mis hermanos, el alfarero no tiene una masa más bonita y una más fea. Hermano, quitémonos eso de la cabeza. El apóstol deja claro que es de la misma masa. No hay una masa más bonita y una más fea. Tú no eres mejor que el vecino. Tú no eras mejor que la prostituta de la esquina. Tú eras su misma masa, de la misma masa adámica. Pepe. Tú sabes lo que pasa, Pepe, brother, de verdad. Yo creo eso con toda la fuerza de mi corazón. Se los indico porque lo creo, pero yo tengo un clase fariseo adentro, mis hermanos. Y cuando yo les estoy hablando a ustedes, yo estoy hablándole al fariseo y al católico que yo tengo dentro. Y ustedes lo tienen también. Que tú dices,
mis hijos no son iguales porque yo los he criado de manera diferente. Mi niña, compórtate bien porque tú eres de una familia cristiana. Hija, tu papá es pastor ahora. Hermano, eso a mí me aterroriza. Y entonces vas a un lugar y dices, no, yo no soy como ese porque yo soy pastor. No, yo no soy como aquel porque yo soy reformado. Hermanos amados, nosotros fuimos sacados de la misma masa. Somos lo mismo que los demás. La única diferencia es la gracia de Dios. No hay nada en nosotros. René. Amén. Amén. Ese es el punto. Amén. Amén. Amén, claro. Esa era la pregunta que me hice al principio. Amén. Amén. Déjenme adelantar más porque voy a dejar la historia a la mitad. Entonces, en el verso 23, Pablo trata el tema de la predestinación. Miren el verso 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la amastró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Esa palabra preparó de antemano es la palabra griega proorizo. Predestinación. Esa palabra tiene dos estructuras, dos partes. En primer lugar, pro, que significa de antemano. Y orizo, de donde proviene nuestra palabra horizonte. El horizonte es la línea que divide el cielo de la tierra. Así que proorizo tiene el significado literal de una marca, una designación con la cual se determina de antemano. La idea de esta palabra es entonces trazar un límite de antemano. Dios soberanamente trazó una línea y a algunos los destinó de antemano para el cielo. Eso es lo que Pablo está diciendo en el verso 23. Este término aparece también en Efesios capítulo 1, versículos 5 al 6, donde dice, en amor, habiéndonos predestinado, o sea, trazó una línea, un proorizo, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según, ¿qué? Según que éramos bonitos, según que éramos mejores, según que nosotros nos valíamos más, no, según el puro afecto de su voluntad, como dice el pastor Sugel ayer. Yo no sé cuál fue la causa de la elección, pero lo que sí tengo claro en la Escritura es que es solo la voluntad de Dios. No hay nada en mí, no hay nada en nosotros. Eso lo enfatiza la Escritura, mis hermanos. Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y varias cosas vemos en estos versículos en cuanto a la predestinación. Primero fue el amor de Dios. No fuimos predestinados porque nosotros amábamos a Dios. En cambio, dice, lo segundo es que fue simplemente por el puro afecto de su voluntad. No fue por la nuestra, sino por la voluntad de Dios. En cambio de relación, el cambio de relación entre el hombre y Dios no es fruto del hombre, sino es un logro de Dios. Es un logro enteramente de Dios. En otras palabras, más sencillas. Si hoy tú amas a Dios, buscas a Dios, te deleitas en Dios, es porque Dios te amó primero, te buscó primero, se acercó primero a ti cuando no tenías interés alguno por Él. ¿Ok? Hermano. Hermanos, que a veces nos dicen que la elección es algo irracional. No, si hay razón, la razón está en Dios. Exacto. Amén. Por el puro afecto. Amén. Amén. Algún día lo sabremos. Sí. Exacto. La razón radica en Dios. Dice este amado pastor, esta es una doctrina difícil que debe tratarse con sumo cuidado y precaución. Sin embargo, es una doctrina bíblica y por lo tanto debe tratarse, no debemos ignorarla. Edifica nuestras almas,
La iglesia no debe ignorar la doctrina de la predestinación, como se hace en tantos círculos hoy. Lo que la predestinación significa en su forma más elemental es que Dios definió nuestro destino. Dios tomó una decisión, eligió a algunos individuos para que fueran salvos y disfruten de la bienaventuranza eterna del cielo y pasó por alto, permitiendo que continúen las consecuencias del pecado en otros hasta la condenación eterna, hermano. Ahora, comprendido este punto, espero que ninguno tengamos dudas en cuanto a esto. Hermano, es duro, pero es lo que enseña la palabra, ¿verdad? ¿Cómo elige Dios? Bueno, los arminianos, nuestros hermanos arminianos, no es que hayan arrancado Romanos 9, como una vez dijo alguien. Una vez alguien dijo que si tengo que arrancar Romanos 9, lo arranco. Oye, eso está duro. Nuestros hermanos arminianos no arrancan Romanos 9 de su Biblia, como algunos de nosotros pensamos, ¿verdad? Sino que ellos dicen, miren cómo ellos interpretan esto, la postura no reformada, porque no quiero dejar de señalar eso. Los arminianos también se preguntan, ¿cómo elige Dios? Y ellos responden, en base a su presciencia. Dios elige a aquellos que Él sabe que lo elegirán. Ellos dicen, oye Ricardo, yo no tengo problema ninguno con Romanos 9, pero todo eso es en base a que Dios sabe que lo elegirán. Bueno, tienen problema porque ahí Pablo dice claramente que no, pero bueno. Ellos dicen, en base a que Él sabe que lo elegirán. O sea, Él dijo, bueno, René, yo sé que René se va a convertir en este año. Yo me acuerdo, déjame elegirlo. Yo sé que fulanito en tal año, déjame elegirlo, porque Él sabe de antemano. Dios sabe todas las cosas, ¿verdad? Como Dios sabe todas las cosas, Él predestina en base a eso, a que Él sabe, a su previo conocimiento. Pero entonces no es predestinación, es post. Sí, es una cosa rara. Sin embargo, ellos usan un texto de la Escritura que no quiero pasarle por arriba tampoco. Ellos usan este texto. Miren este texto, mis hermanos, porque quizás este texto se lo saquen muchas veces. El apóstol Pedro, en su segundo versículo, un texto sumamente hermoso, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Dicen ellos, viste que nosotros fuimos elegidos según la presciencia de Dios, o sea, el previo conocimiento de Dios. O dicen también, Pablo también creía eso, porque en Romanos 8 dice, a los que antes conoció, a estos también los predestinó, ¿verdad? Pero hay un problema en ese texto, si tú lo interpretas así. ¿Alguien que me diga? Si yo digo, Pedro está diciendo que Dios me eligió porque Él conoció que yo creería, hay un problema en el texto. Pedro no puede estar diciendo esto, porque si no, ¿qué pasa? Porque si no, Pedro no hubiese usado esta palabra. Porque si Dios me eligió de antemano porque Él sabía que yo iba a creer, Pedro hubiese dicho, miren nuestros hermanos arminianos lo que quisieran que la Biblia dijera. Elegido según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu, pues obedecieron y fueron rociados con la sangre de Jesucristo. O porque obedecieron y fueron rociados con la sangre de Jesucristo. Hermanos, ese texto dice que la razón por la que la gente obedece y es salvada, que es ese ser rociado de la sangre de Jesucristo, es porque Dios los eligió. La elección es la causa, no la consecuencia. ¿Lo ven? Fueron elegidos para ser rociados con la sangre de Jesucristo. No porque fueron rociados con la sangre de Jesucristo. No es esa la razón. El verbo presciencia, ese verbo, conocer de antemano, no puede significar que Dios elige a aquellos que sabe que lo elegirán. Porque la consecuencia de la elección es obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Dice MacArthur comentando este mismo texto. Presciencia implica determinación de parte de Dios de tener una relación con algunos individuos basado en su plan eterno.
Es el propósito divino el que lleva al cumplimiento de la salvación para los pecadores, no simplemente un conocimiento anticipado que observa cómo las personas responderán a la oferta de la salvación. Amados hermanos, Pedro lo que está diciendo ahí es que Dios conoció los que iba a salvar porque Él los predestinó. La razón por la que Dios conoce todas las cosas es porque Él determina todas las cosas. ¿Tienen claro eso, hermano? La razón por la que Dios sabe quiénes se van a salvar es porque Dios elige quiénes se van a salvar. Así que la postura reformada ve que la decisión final para la salvación depende de Dios y no de nosotros. Elección incondicional por gracia soberana. Elección incondicional por gracia soberana. Volvamos a Romanos 9, en los últimos 5 o 6 minutos que me quedan. Romanos 9, ahora 24 al 33. No quiero dejarles sin la última parte de la historia. Porque nuestros hermanos arminianos dicen, Ricardo, Romanos 9 es para los judíos. Y de hecho le favorece mucho, porque las Biblias habitualmente antes de Romanos 9, ¿qué ponen? Elección de Israel. Le favorece. Y ellos dicen, oye, esto no tiene nada que ver con los gentiles. Tú te estás metiendo aquí. Los gentiles son los que no son judíos. Bien, tenemos claro eso, ¿verdad? Gentiles en la Biblia es el que no es judío. Y ellos dicen, oye, claramente la Reina Valera mía dice la elección de Israel. ¿Cómo tú vas a enseñarle eso a la iglesia hoy? Si eso es la elección de Israel. ¿Cómo Dios escogió a unos de Israel y a otros no? Pero Pablo amplía la discusión acerca de la misteriosa e inmerecida gracia soberana de Dios. Y entonces dice en el verso 24, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. De donde Dios ha escogido a su pueblo elegido. Esta última sección nos llama a eso. Bueno, no solo muchos descendientes biológicos de Abraham están excluidos de los elegidos que reciben misericordia, eso ya es lo mismo. No solo muchos están excluidos, sino que también los escogidos abarcan a los gentiles, los que antes no eran pueblo. Él usa esa frase de Oseas 1:10. Eso es una referencia a Oseas 1:10 también. Sino que hay un remanente de Israel, el verdadero Israel que será salvo. Isaías 10, 20 al 23, Pablo lo usa también. O sea, Pablo dice, vamos a terminar el esquema. ¿Quiénes son los elegidos? Un remanente de Israel que Dios ha escogido por gracia y de los gentiles que no eran pueblo, también forman parte de esos elegidos. Así que en el día final van a haber judíos y gentiles salvos. Judíos y gentiles salvos. En Isaías capítulo 10, versículos 20 al 23, Pablo habla acerca de ese remanente de Israel que será salvo. Y Pablo ahora saca una conclusión. ¿Qué pues diremos entonces? ¿Qué diremos? Y hay una conclusión lógica en el texto. Por la gracia soberana de Dios, los gentiles, nosotros que no buscábamos la justicia de Dios, ahora la hemos recibido por la fe en Cristo. Y tiene en mente Isaías 8, 13 al 15, que se lo puse en la Biblia de las Américas. Al Señor de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Mi hermano, Pepe, el otro día me dijiste, yo siempre estoy buscando, Pepe no está aquí ahora, yo siempre estoy buscando textos que me hablen de la Trinidad. Mira, Pepe, mira ese texto. ¿A quién se refiere Pablo como piedra de tropiezo? Busca el texto, hermano. Busca el texto. ¿A quién se refiere? A Jesucristo. A Jesucristo mismo.
Dice el texto, vamos a leerlo un poquito arriba. ¿Qué pues diremos? Dice que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Obviamente refiriéndose a Cristo. En Cristo tropezaron los judíos. Así que concluimos ideas esenciales que salen claramente del texto. Mis hermanos, díganme ahora, evalúen la clase. Díganme ahora si estas ideas no salen claramente del texto. Y si no están de acuerdo, bueno, no me digan todos los que no están de acuerdo ahora mismo, porque sería un coro, pero después me lo dicen. Si no están de acuerdo, me dicen. La promesa de bendición a Abraham y su descendencia no es una promesa a la descendencia física, sino espiritual. La inclusión en esa descendencia de Abraham no es hecha por ningún ser humano, sino por Dios mismo. Dios tiene misericordia de quien Él desee tener misericordia. Dios es soberano en su gracia, así que Él, como el buen alfarero, determina lo que hace con la masa. La elección no radica en nosotros, sino en la voluntad de Dios. Todos somos de la misma masa. La humanidad pecadora que se desvió desde Adán. Y este pasaje no debe ser interpretado solo con respecto al pueblo de Israel, porque claramente Pablo dice que aquí hay una inclusión a los gentiles en el verso 23 al 26. El pastor Joel me dijo, teníamos otro tema que traer a las clases y era gracia contra ley. Y nosotros dijimos, vamos a priorizar las cosas. Pero ustedes saben, yo les voy a traer un pedacito de gracia contra ley. Un pedacito de gracia contra ley. Lean el verso 30. Ya termino, hermano. Ya termino, que ya Joel me está abriendo los ojos. Gracia contra ley. Vamos a leer el verso 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿Israel trataba de agradar a Dios a través de qué? A través de obras. Ellos iban agradando a Dios a través de obras. Ellos trataban de tener una relación con Dios por obras de la ley. No iban a Dios, ¿por qué? Por la fe sin las obras. ¿Y qué les pasó? Tropezaron en la piedra de tropiezo, Cristo mismo. Sin embargo, los gentiles estábamos perdidos. Estábamos andando conforme a los delitos de nuestro corazón. Pero vinimos a Dios por fe y entonces fuimos salvados. ¿Qué texto bíblico recordamos que nos enseña este contraste entre pecadores que reciben fe y judíos que se creen justos? A ver, pensemos. ¿Qué pasaje de la Biblia nos habla acerca de un judío que se creía justo, que se creía lo máximo, que iba a agradar a Dios por la ley, y otro que venía y decía: yo estoy destrozado? El fariseo y el publicano. Obviamente, el pensamiento de Jesús es un pensamiento de ley, de gracia contra ley. De gracia contra ley. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Fíjate que el motivo de la parábola de Jesús, no voy a exponerla ahora, es que a unos que pensaban que eran justos, ¿verdad? Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. O sea, ¿qué recitó ese fariseo? La ley. No robarás, no cometerás adulterio. O sea, no soy como los demás, yo sí cumplo la ley.
ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Y tenemos que tener cuidado, antes que el otro significa en vez del otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Los gentiles no tenían nada que presentarle a Dios. Dios les dio fe y vinieron al arrepentimiento. Los judíos tropezaron en sus buenas obras porque no lo hacían con fe. Elección incondicional por gracia soberana. La predestinación nos enseña que todo lo que somos y todo el valor que poseemos lo debemos a la gracia divina. Reprende el orgullo humano y exalta la misericordia divina. Muestra que el hombre es nada y que Dios es todo. Exalta al Dios soberano absoluto, quien es el gobernador del mundo entero, y humilla ante Él a todos los demás soberanos. Todos los hombres en sí mismos y aparte del favor especial de Dios se encuentran en un mismo nivel. La elección dice que la reina de Inglaterra y yo, antes de Cristo, estábamos embarcaditos los dos. En la misma embarcación, los dos. No hay nadie fuera del favor de Dios que pueda traer mérito sobre sí. Eso nos enseña la elección incondicional. Dice este hombre de Dios, James Boyce, en el extracto de Teología Sistemática: si las Escrituras son leídas con referencia especial a esta doctrina y se marca cada pasaje que indica que Dios es absolutamente soberano en sus tratos con el hombre, y cada declaración que atribuye la elección de la voluntad de Dios y no a la voluntad del hombre, entonces aparecerá que casi ningún libro de las Escrituras carece de testimonio al hecho de que, tanto en los actos de gracia como en los actos de providencia, Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Oremos, damos gracias al Señor por su palabra. Señor, gracias por la luz de tu palabra. Gracias porque en ella está nuestra esperanza. Gracias, Señor, por tus inmensas misericordias y por tu gracia vertida a pecadores que no lo merecemos. Gracias, Padre, por este día. Gracias porque podemos edificarnos con las cosas de tu reino. En el nombre y por los méritos de Cristo. Amén.